Audio Jungle. Buenas, buenas. Hoy estamos con Nadie TV, con el programa Héroes de la Historia. Y adivinen quién nos va a acompañar el día de hoy. Nada más y nada menos que Simón Bolívar. Y no conoceremos al héroe que hay en esos libros, sino al hombre que está detrás de estos mitos, un hombre soñador, un amante y un gran libertador. ¡Que pase nuestro libertador Simón Bolívar! ¡Denle un aplauso! Mucho gusto, don Simón Bolívar. Mucho gusto, Yalitza. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y que nos comparta un poquito de esa gran historia que usted tiene. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Todos nuestros espectadores están pendientes porque ya habíamos avisado que usted iba a venir el día de hoy. Me alegra, me alegra. Bueno, comenzaremos a lo que venimos. General, le voy a, aunque muchos sabemos que usted liberó naciones, pero nadie conoce su historia desde niños. Cuéntenos, ¿qué hay detrás de ese gran libertador? Pues bueno, Yalitza, yo nací un 24 de julio de 1783 en Caracas. Vengo de una familia aristocrática, pero pues eso no me salvó a mí del dolor. Mis padres murieron muy jóvenes por causa de la guerra y desde ese entonces pues yo fui educado por tutores, en este caso por el tutor Simón Rodríguez, que fue una persona que a mí me enseñó que la libertad no solamente era un derecho, sino también era un deber como nosotros como seres humanos. Me puso a leer sobre la ilustración con autores como Montesquieu y desde ahí supe que yo quería una América más libre, con leyes pero sin ataduras y sin cadenas por parte de la corona española. Qué interesante es conocer un poco de su vida, porque lo que conocemos es sobre las naciones que usted ha liberado, pero no de esa historia, de lo que le sucedió cuando niño, de qué lo llevó a convertirse en ese gran hombre. Nadie conoce lo que hay antes de lo que fue Simón Bolívar como libertador, sino que en este momento es bueno que conozcan el ser humano detrás de ese manto que me pusieron a mí como para ser el libertador. Don Bolívar, ahora cuéntenos, ¿cuándo comenzó esa lucha por la independencia? Pues bueno, como te contaba antes, mis padres pues fueron asesinados. A raíz de eso a mí me enviaron a Europa. Yo regresé a Venezuela en 1807. 3 años después de mi regreso estalló la primera revolución, que fue en 1810. Y no me pude quedar al margen, apoyé esa revolución. Durante los años 1813 y 1814 estuve en campañas para poder liberar no solamente a Venezuela, sino a Colombia, Perú, a Ecuador. Y pues la estuve guerreando todo ese tiempo. Con el tiempo, en ese transcurso de tiempo, se fundó una nación que a honor mío lleva mi nombre, y pues en este caso sería Bolivia. Qué interesante escuchar este testimonio de toda la lucha que ha transcurrido para lograr una libertad. No ha sido fácil, pero en eso se estuvo todo ese tiempo. Bolívar, como sabemos, usted liberó 5 naciones. Quisiéramos conocer a qué costo usted hizo esto. Pues mire, Yalitza, el costo fue muy elevado. En la guerra no solamente uno pierde esa humanidad, sino también pierde amigos, pierde compañeros de batalla. Es de recalcarle que yo estuve campaña tras campaña, me vi envuelto en traiciones, entonces la verdad fue muy difícil. O sea, pasar por ese proceso de liberar esas naciones, aunque es difícil, pero también es liberador.
pero también es triste, porque listo, yo la liberé, pero me di cuenta que para poder sostener una libertad toca ser inteligente, y me vi cómo la ambición de la corona eliminó todo eso, eliminó todo mi trabajo. Es complicado este tema, difícil porque para lograr una libertad, para hacer que el país se una, para hacer que las personas se unan, sin dejar a un lado la ambición, es difícil. Es muy complejo. Yo me di cuenta que la libertad no solamente es un acto, sino también es perseverancia, es saber que, listo, o sea, te libero, pero bueno, ¿y qué vas a hacer después de eso? ¿Qué vas a hacer después de que yo te dé tu libertad? Y el no saber qué hacer también nos condena a la ignorancia. Tienes toda la razón, don Bolívar, cuéntenos, ¿usted por qué insistía tanto en la educación y en un poder moral? Pues debe ser sencillo, porque los pueblos que han sido liberados no saben qué es libertad de un día para otro. Entonces mi propuesta siempre fue constitucionar un poder moral que nos ayudara con eso, que nos ayudara con la educación, porque yo no le puedo exigir a un pueblo ignorante a que sepa direccionar un país, una nación, si no saben qué es eso, si no saben qué es justicia. Entonces, para poder tener una buena nación, primero tenemos que trabajar en la educación, porque si no lo hacemos, la república se muere desde dentro. Muy interesante ese punto de vista. Ahora le tengo otra preguntita, sí, claro, para conocer un poco de sus pensamientos, de su historia, y es la siguiente. ¿Qué sintió usted mientras escribía la Carta de Jamaica durante su exilio? Mucha soledad, tristeza, pero también esperanza, pues les estaba hablando de Inglaterra. La verdad, eso era un llamado para que las personas que están en la independencia y en esa guerra por la independencia, pues tuvieran un timón, una base para poder arrancar. En esa carta critiqué mucho a España por el maltrato que durante tantos años nos hicieron a nosotros en América Latina, por los robos de los recursos que ellos nos hacían. Defendí pues la independencia, que era pues mi sueño. Quería que los pueblos, las naciones de América Latina lucharan por esa independencia, porque ya se tenía, pero tenemos que seguir luchando para sostener eso. Rogaba por la unidad de los países. Yo quería y todavía quiero que los países de América se unan, que sepan defenderse, que sean más fuertes y pues que se evite ese conflicto entre naciones. Y en esa carta también quería poner ese punto de los peligros que hay detrás de la independencia. Pues quizá advertir que sin una organización puntual, porque yo no quería que América repitiera la política o el patrón de gobierno de la corona española, sino que quería que ellos hicieran su propio poder político. Y quise advertir de que si no se tenía eso, pues se iba a llevar a dictadura, porque pues si no tenía claro cómo iban a llevar las cosas, eso iba a ser pues el desborde y la fractura de todas las naciones. Y soñé y siempre he soñado con una América unida. Don Simón, ahorita yo escuchándolo, que ese hombre fuerte, ese hombre luchador, que liberó 5 naciones, ¿será que ese hombre se enamoró? Hábleme de Manuelita, quisiera saber un poquito de ella. No, ya Alexa, pues ¿qué te puedo contar de Manuelita? Manuelita para mí fue mi sostén cuando todo tambaleaba. Ella fue mi amante, fue mi amiga, fue mi confidente, mi coronela. Manuelita me salvó la vida cuando hubo el atentado en Bogotá. Mientras todos huían y me traicionaban, ella cubría con su cuerpo mi dignidad. A veces siento que ella fue más libertadora que yo, o sea, porque Manuela estuvo conmigo en todo momento y siento que la vida fue muy injusta con ella. Don Simón, la verdad esto yo nunca se lo había contado a nadie, pero soy fiel de esa relación. La he seguido desde todas las cartas que usted le ha escrito a doña Manuelita. Hasta hice una línea de tiempo de su vida.
O sea que usted es fan de mi relación. Sí, claro que sí. Bueno, como usted sabe, yo leí todas sus cartas y con base a esas cartas hice una línea de tiempo sobre su historia. Usted me va a confirmar si es así, si de pronto me equivoqué, si esto no es así, si está mal. Bueno, usted me dirá. Ok, preparada. Bueno, se dice que en 1822, después de la batalla de Pichincha, usted conoció a Manuelita. Claro que sí, o sea, todavía recuerdo esa época y me trae nostalgia porque después de esa guerra que duró tanto, conocer a Manuelita fue un refresco para mi vida y puedo decir que ahí empezó nuestra pequeña y tan fuerte historia de amor. Bueno, otra es que en 1823 usted invitó a Manuela a unirse a su cuartel general y le pone a su cargo la correspondencia y archivos secretos. No cualquier cosa. Ajá. Yo como Manuelita tenía mucha confianza y pues en esa época, no, ahorita no como en el siglo XXI que ya las mujeres tienen ese poder, esa libertad, para esa época Manuelita manejaba todas esas cosas, pero se podría decir que bajo cuerda, pero siempre confié en ella y en su gran liderazgo, en su gran visión, y yo siento que, como lo dije anteriormente, Manuelita para mí fue también esa acompañante para poder obtener la libertad. Bien. Otrica. En 1824 usted lidera las tropas patriotas en la batalla de Junín, que eso fue en agosto, y luego Sucre en la de Ayacucho, que eso fue en diciembre. Con esto usted logra sellar la independencia de Perú, ¿es así? Claro que sí, fue una guerra larguita, dolorosa, hubieron muchos muertos, pero gracias a eso, yo siempre he dicho que los sacrificios que uno tenga que hacer en esta vida siempre tiene que enfocarlos en algo que sea beneficioso para otras personas, y poder obtener la libertad de Perú para mí fue un punto a favor después de todos los sacrificios y después de todas las muertes que hubieron en esa guerra. Bueno, en 1825 usted propone la creación de la República de Bolivia. Con esto usted propone una nueva república libre e independiente, pues la cual llevaría su nombre, que en este caso es Bolivia. Bolivia, sí, claro, te lo mencioné anteriormente, que para mí el propósito de todas mis guerras, de todo mi ideal independentista es eso: construir una nación libre, una nación que se eduque, una nación que trabaje por sí sola y que no copie gobiernos de otros lugares para poder salir adelante. Entonces, mi idea con Bolivia era esa. Bueno, detrás de este gran amor también hubo tensiones por su trabajo, y en 1826 usted se aleja por esas obligaciones que tenía, obligaciones políticas, se aleja de Manuela, el cual ella sufre mucho esa distancia. Manuela, viendo esto, le escribió a usted muchas cartas reclamándole de por qué no estaba pendiente, qué pasaba, por qué estaba tan alejado. ¿Es así? Sí, claro, pues es que la guerra conlleva muchos sacrificios y entre esos el amor. Para mí no era justo tener a Manuelita en un lugar y yo en otro, y no saber si yo iba a regresar a verla, no saber si esta sería mi última batalla. Entonces quise darle a ella esa libertad de poder conocer, de que se organizara con otra persona, pero el amor pudo más, y recibir las cartas, recibir esos reclamos me dio a entender de que por mucha distancia que hubiera de por medio entre Manuelita y yo, el amor era mucho más fuerte. Qué bonito escuchar esto, la verdad. Además de esto, que ella fue muy incondicional con usted, demasiado. Porque vea, escuchen esto, poco no lo saben, y ella dio un avance de esto, porque justamente en septiembre de 1828 un grupo armado intenta asesinarlo.
Manuela estaba despierta, lo cual se dio de cuenta y lo ayuda a escapar por la ventana. ¿Esto es así? Claro, es que por eso te digo, o sea, Manuela para mí fue incondicional, o sea, yo siento que viví lo que viví gracias a ella, porque fue mi espada, siempre fue ese apoyo, ese sostén que yo necesitaba en todo momento. O sea, ya, si Manuelita tenía la oportunidad de dar la vida por mí, ella lo hacía sin pensarlo. Sí, y un dato muy curioso es que Por nuestro Dios. libertador la llama la libertadora del libertador. Exactamente, o sea, yo sé que no pude en ese momento, pues, tener como esa oportunidad de decirle a ella delante de todo el mundo todo lo que ella haya hecho, pero ella lo sabe, que en su momento, en nuestra intimidad, eso era lo que yo siempre decía a ella, que ella era mi sostén y ella era la libertadora también como yo. En medio de todo este proceso se sabe que usted vivió muchas traiciones, sufrió, por ejemplo, en 1830 en Turbaco, esto se encuentra cerca de Cartagena, en su exilio, usted le escribe una carta a Manuela, enfermo, estaba apartado del poder, habían traiciones, lo cual lo había llevado a ese exilio y usted muy triste le escribe una carta a Manuela, pues demostrando que se sentía solo y muy triste por la separación. Sí, claro, pues ya para ese entonces yo ya no tenía el poder que pues estaba llevando durante tanto tiempo, estaba enfermo, entonces para mí mi fuerza interna siempre fue Manuelita y el estar hablando con ella, si sea por medio de cartas, pues para mí era como un alivio en el alma, saber de que ella a pesar de eso estaba ahí conmigo. Bueno, muchas gracias Simón por compartirme un poco de Manuelita y de todas estas cartas. La verdad es que sí me dediqué un tiempo a leerlas, a sacar una línea de tiempo sobre su... Bueno, don Bolívar, volviendo un poquito al tema de la independencia, cuénteme si todavía lo persigue ese decreto de muerte. Pues a mí me persiguen todos los muertos, pero yo siento que el decreto a muerte no lo hice con odio, lo hice con esperanza. Quería que los españoles respetaran, porque es que, mira, pasa algo y es que los españoles no respetaban ni al niño ni al anciano. O sea, la América sangraba en ese entonces. Y lo que yo exigí es que los españoles y los canarios que siguieran la doctrina de la corona serían ejecutados, porque pues no le servían a ese ejercicio de la independencia. Y aquellos españoles que se reivindicaran y que apoyaran la independencia serían libres y no serían ejecutados. Pero el que no apoyaba tenía que ser ejecutado. Claro que sí. Claro, porque eran los causantes de que América Latina estuvieran sufriendo. Sí, claro. Yo simplemente quería que la ideología de la independencia lo siguieran todos. Entonces, para mí, por eso yo hice el decreto de guerra a muerte. Vamos con la siguiente pregunta. Claro. Ahora cuéntenos, ¿de qué trata ese discurso de Angostura? Bueno, de una necesidad de un gobierno justo, quería que América tuviera un equilibrio de poderes, que fuera lo suficientemente fuerte pues, para evitar los conflictos internos. Quería que la libertad fuera a base de la educación, pues se sabe que cuando los ciudadanos son educados, saben de justicia y saben cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Entonces quería que los ciudadanos tuvieran una responsabilidad política a la hora de poder estar pues, en el proceso de independencia. Propuse un nuevo sistema de gobierno porque realmente, y siempre lo he dicho, que no estoy de acuerdo con el copy y pegue de algunas naciones en temas de política, de que quieren copiar la política de Estados Unidos, la política de la corona. Entonces quería y quiero que América tenga un sistema de gobierno propio y perteneciente pues a nuestra nación. Quería una unidad nacional pues unida, que no tuviera, que hablara de los problemas de los españoles, de los americanos nacidos en América, y quería una nación sólida y justa.
y pues claramente critiqué mucho la época colonial, como te lo mencioné, el daño que nos hicieron, los robos, en que ellos dicen que son préstamos, en tema de las riquezas que nosotros teníamos acá. Entonces, pues todo eso fue lo que me motivó a hacer el discurso de Angostura. Listo, con esto terminan las preguntas, don Bolívar. Agradecerle enormemente por acompañarnos, por venirnos a contar su historia, qué había detrás de todo ese proceso y además de hablarnos sobre su corazoncito. Agradecida con usted estamos y el público, claro que sí, muy agradecida por su acompañamiento el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, espero que al público le haya encantado la entrevista y que dejen sus comentarios si todavía quedan dudas acerca de mi historia y quién fue Simón Bolívar el Libertador. Gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Nadie te ve. Hasta luego. Chao. Gracias, son muy amables, los adoro, no los merezco, dense un aplauso, ¿eh? Gracias, gracias, gracias.